Me gustaría iniciar esta noche, o esta mañana, perdón, con un evento que ocurrió en el año 2018, un evento muy importante, uno de los eventos más esperados de la era moderna, la boda real del príncipe Harry y de la actriz Meghan. La atención mundial fue enorme, miles de periodistas llegaron, mucha gente vinieron de todos los lugares, multitudes de distintos países llegaron solo para poder ver, aunque sea un momento, a la pareja real. Algunos vinieron desde muy lejos, se gastaron mucho dinero, otros dejaron su comodidad, soportaron cansancio y frío. Hubo incluso gente que durmió días en la calle, noches enteras, con tal de no perderse un momento pequeño para poder ver la pareja real pasar. El día del evento habían personas sobre carros, sobre árboles, estaban todos ahí aglomerados con tal de no perderse un momento cuando la pareja real pasara, aunque sea unos segundos poderle ver. Y es que cuando alguien considera a una persona importante, está dispuesto a hacer cualquier cosa en la vida. Si no, díganos a nosotros cuando teníamos o empezamos nuestro noviazgo. ¿Qué cosas no hicimos con tal de llegar a esa cita tan esperada y pasar ahí un tiempo especial? La gente rompe las barreras de la distancia, vence las barreras del cansancio, del costo, de la incomodidad, incluso del qué dirán, con tal de estar por ahí y ver a esta persona unos segundos. Y en cierto sentido, así empieza también nuestra historia que tenemos delante el día de hoy. Es la historia de un hombre que rompe muchas barreras para poder conocer a Jesús. Es una historia que ya muchos conocemos, incluso puede ser una historia de las favoritas de nosotros en la escuela dominical. Estamos hablando de la historia de Zaqueo, el hombre que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Pero el pasaje de hoy no solo nos mostrará las barreras que un hombre rompió para acercarse a Cristo, sino que nos mostrará algo mucho más grande. Nos mostrará a Jesús buscando a este hombre para poder entrar en su vida. Y esa es precisamente la verdad que yo quiero que usted mantenga en su mente el día de hoy. Me gustaría compartirle la idea principal del mensaje. Jesús va tras el perdido, lo salva y lo transforma con su gracia. El día de hoy me gustaría que reflexionemos bajo el título La gracia que rompe barreras. Permítame darle un poco de contexto antes de entrar en el pasaje. El pasaje nos habla cuando Jesús entra a Jericó. Jericó era una ciudad importante y próspera en los tiempos del Nuevo Testamento. Jericó era un centro comercial activo, un lugar de comercio y de mucho movimiento de dinero. Por eso es fácil entender por qué había una estructura tan grande y fuerte de impuestos. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Era un judío que trabajaba para Roma cobrando a sus hermanos. Por eso muchos lo miraban como un traidor, porque él servía al poder opresor. Además, no era un publicano cualquiera. La Biblia nos dice que él era el jefe de los publicanos. Los recaudadores debían entregar a Roma una cuota establecida. O sea, si Roma les decía, por cada familia tienen que pagar $20, ellos recaudaban 40, 60, 80 y hasta 100 y se quedaban con la diferencia. Así que Zaqueo era un hombre poderoso, acomodado, pero también era un hombre despreciado. A los ojos de muchos, Zaqueo no merecía la más mínima simpatía, sino solamente rechazo. Ahora, hay un punto importante que me gustaría, y es que el nombre de Zaqueo significa puro, significa limpio, lo cual es un contraste total con este hombre, porque era completamente diferente a esto. Me imagino la gente con sarcasmo cuando él llegaba por ahí decían, hey, ahí viene el limpio. O cuando caminaba por las calles, ahí va el puro. Imagínese usted. Bien, este episodio ocurre cuando Jesús va camino a Jerusalén, poco antes de la crucifixión, y confirma lo que Lucas ha venido mostrando a lo largo de su evangelio, que Jesús busca y recibe a los pecadores y despreciados. Y con este contexto en mente me gustaría entrar al pasaje el día de hoy. Vayamos a Lucas capítulo 19. Del versículo 1 en adelante. Lo primero que veremos será a Zaqueo rompiendo barreras para acercarse a Jesús. Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana para que usted llene ahí. Debo romper las barreras para acercarme a Jesús. Las palabras romper barreras y acercarme son las que usted tiene que completar en su boletín. Bien, vayamos al inciso A que usted tiene ahí. La palabra es autosuficiencia. La primera barrera que tuvo que romper Zaqueo fue la barrera de la autosuficiencia. Mire cómo comienza el texto en Lucas 19. El versículo 1 dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad.
Detengámonos un momento ahí. Lucas nos ubica en una escena muy sencilla, pero llena de intención. Jesús está en Jericó mientras va camino a Jerusalén, a pocos días nada más de la cruz, del sufrimiento y del sacrificio, y aún así Jesús sigue cumpliendo hasta el último momento la voluntad del Padre, sigue cumpliendo con su misión. Veamos el versículo 2, dice, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y Lucas enfatiza, y era rico. Aquí Lucas nos presenta a un hombre que por fuera parecía tenerlo todo. Era jefe de los recaudadores de impuestos, era un hombre que tenía autoridad, tenía posición, tenía recursos, tenía mucho dinero. Humanamente hablando, es un hombre que parecía no necesitar absolutamente nada. Zaqueo era un hombre con dinero, con posición y con mucho poder. Y ahí aparece la primera barrera que Zaqueo tiene que romper, la barrera de la autosuficiencia. Porque la autosuficiencia es esa mentira del corazón que nos hace pensar, yo estoy bien así, yo no necesito nada, yo tengo lo suficiente, o peor aún, yo lo puedo todo, no necesito de Dios. Y esa es una de las barreras más peligrosas para acercarnos a Cristo. Eso hace más llamativa esta escena. Zaqueo por fuera parecía tenerlo todo, dinero, poder, pero el versículo 3 nos muestra que aún así había algo en él que no estaba completo. Mire lo que dice el versículo 3 en su primera parte. Trataba de ver quién era Jesús. Este hombre realmente quería ver a Jesús. Y esto ya dice mucho. Si su dinero, si su posición, si su poder hubieran llenado su corazón, él no tendría ningún interés por conocer a Jesús. Pero algo en él lo motivó, algo en él decía que a pesar de todo lo que tenía, todavía faltaba algo. Zaqueo tenía mucho por fuera, pero no estaba completo por dentro. Tenía riquezas, pero no tenía felicidad. Tenía posición, pero no tenía plenitud. Tenía recursos, pero no tenía paz en su alma. Y ese es el problema de la autosuficiencia. Hace creer al hombre que está bien como está en su condición sin Dios. Pero Zaqueo nos muestra lo contrario. Una persona puede ser rica, poderosa y respetada y aún así necesitar a Dios. Y eso sigue siendo verdad el día de hoy. Vivimos en una cultura que celebra la autosuficiencia y nos enseña a depender de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia inteligencia, de nuestra astucia. Te dicen tienes que ser astuto en la vida y así podrás lograr todo lo que te has propuesto. Pero el Evangelio nos recuerda que una persona puede tener todo por fuera y estar vacía por dentro. La pregunta no es solo lo que tengo, sino si reconozco que necesito a Cristo. Porque mientras no rompamos la barrera de la autosuficiencia, nunca nos podremos acercar a Dios. Bien, vayamos al inciso B. La otra barrera que rompió Zaqueo. La palabra ahí es orgullo. La barrera del orgullo. Mire lo que nos dice el versículo 4. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podía ver. Porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Este versículo parece muy sencillo, pero tiene mucho peso. Lucas nos muestra a Zaqueo que no solo quería ver a Jesús, sino que estuvo dispuesto a hacer algo que como hombre o como lo que era él y su posición podría resultar humillante. El texto dice, corrió delante y se subió a un árbol. Este no es un detalle que podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un niño que estaba jugando en la calle. Estamos hablando de un hombre rico, un hombre con posición, un hombre con autoridad, un hombre que tenía influencia. Un hombre así no corría delante de la multitud como un cualquiera, ni se subía a un árbol para llamar la atención. Eso podía verse como ridículo, podía ser humillante para alguien de su categoría. Y ahí aparece la barrera que Zaqueo tiene que romper, la segunda barrera, la barrera del orgullo. Porque el orgullo siempre nos detiene cuando acercarnos a Cristo nos va a costar algo. El orgullo dice, ¿qué van a pensar de ti? El orgullo dice, yo no voy a dar ese paso. Yo no me voy a rebajar de esa manera. Y esa es una barrera real. Muchas veces una persona no se acerca a Cristo no porque no sienta necesidad, sino porque no quiere humillarse ni reconocer públicamente que necesita a Dios. Pero Zaqueo vence esa barrera. Zaqueo corre, Zaqueo se sube al árbol y con eso deja ver que había algo más fuerte en él que su reputación. Había algo más fuerte en él que su imagen, que su orgullo. Este hombre realmente quería ver a Jesús. Y esto es importante porque nadie se acerca de verdad a Cristo aferrado a su orgullo. En algún momento el orgullo tiene que ceder.
En algún momento tengo que dejar de cuidar tanto mi imagen, tengo que dejar de cuidar tanto mi apariencia o mi ego, si en realidad me quiero acercar a Jesús. Zaqueo estuvo dispuesto a verse pequeño. Recordemos que este hombre era de baja estatura, lo veremos más adelante, lo explicaré mejor, pero era pequeño y yo me imagino que uno de los traumas es que alguien le dijera que era pequeño y él estuvo dispuesto a verse pequeño, subiéndose a un árbol. El orgullo toma muchas formas. Está el que no quiere venir a Cristo porque no quiere admitir su pecado, o está el que está en la iglesia pero no quiere rendir ciertas áreas de su vida. El joven que teme el que dirán, el hombre que no quiere mostrar vulnerabilidad, o la mujer que aparenta fortaleza pero no reconoce su necesidad. El texto muestra que Zaqueo rompió esa barrera y también nos confronta el día de hoy. Porque para acercarnos a Jesús no basta con sentir curiosidad. En algún momento tenemos que vencer el orgullo. No importa cómo me vea la gente, no importa si otros me entienden o no, no importa si dar este paso hiere mi ego. Si de verdad quiero acercarme a Cristo, tengo que estar dispuesto a romper esa barrera. Y ese es el llamado que Dios nos hace el día de hoy. Debemos romper la barrera del orgullo para poder acercarnos a Jesús. Bien, inciso C. Mire la otra barrera que tuvo que romper Zaqueo. La palabra ahí para llenar es multitud. La barrera de la multitud. Regresemos al versículo 3, en su parte B. Dice, pero no podía por causa de la multitud. Aquí aparece una barrera muy clara en el texto, la multitud. Zaqueo quería ver a Jesús, pero había gente delante de él. Había personas que le impedían la vista, una multitud que literalmente se interponía entre él y Cristo. Y eso no es un detalle pequeño. Zaqueo no solo tenía que luchar con autosuficiencia o con su orgullo, también tenía que abrirse paso entre personas que muy probablemente no lo querían dejar pasar. No olvidamos quién era Zaqueo. Era un hombre odiado. Me imagino que este hombre cuando iba corriendo y quería pasar, más de alguno le quiso tirar una zancadilla. Más de alguno se puso enfrente, más de alguno estiró el codo para que no pasara. Así que cuesta imaginar mucho que la multitud le quiso dar paso para ayudarle. Para muchos Zaqueo era el último hombre en quien ellos pensarían ayudar. Y aquí aparece una barrera que sigue siendo real hasta el día de hoy, es la barrera de la multitud. Porque muchas veces no solo hay cosas dentro de mí que me impiden acercarme a Cristo, también hay presiones de afuera. La opinión de los demás, la presión social, la crítica, el ambiente. El qué dirán si yo me acerco a Jesús. Y esa es una barrera real. A nadie le gusta ser señalado. A nadie le gusta sentirse diferente ante la multitud. Pero Zaqueo no dejó detenerse por la gente. La multitud era real, el obstáculo era real, la presión estaba allí. Pero él decidió no quedarse atrás. Y eso también nos confronta el día de hoy. Hay personas que no se acercan a Jesús no porque no sientan necesidad, sino porque tienen demasiado miedo a la multitud. Tienen miedo a lo que dirán en su casa, a lo que dirán en el trabajo, al bullying, los jóvenes que van a recibir en el colegio si se acercan a Jesús. El miedo a perder aceptación, a ser criticados. Pero hay que tener cuidado, porque esto no solo pasa fuera de la iglesia. Lastimosamente también pasa dentro de la iglesia. La misma multitud religiosa puede convertirse en barrera por tradiciones, comparaciones, por apariencias, por expectativas humanas y cargas innecesarias. Muchas veces los que deberíamos acercar a otros a Cristo, terminamos estorbándoles. Pero el texto muestra que Zaqueo no dejó que la multitud decidiera por él. Él quería ver a Jesús, aunque la gente estuviera delante de él, él siguió adelante. Aunque seguro que recibió empujones y más de alguno se puso enfrente, él no se dio por vencido. Y nosotros debemos aprender de esta actitud de Zaqueo. Si yo voy a acercarme de verdad a Cristo en algún momento, debo decidir qué pesa más en mi vida. La voz de la multitud, la voz de la familia, la crítica del hermano o el llamado de Jesús. La multitud siempre va a estar ahí, siempre habrá voces, siempre habrá presión, siempre habrá crítica. Pero si de verdad deseo acercarme a Jesús, debo romper esa barrera. Y Dios quiere que hoy demos ese paso y rompamos la barrera de la multitud para acercarnos a Jesús. Bien, inciso D, otra barrera que tuvo que romper Zaqueo. La palabra ahí es limitaciones. Tuvo que romper la barrera de las limitaciones. Miremos el versículo 3, sigamos. Dice, ya que Zaqueo era de pequeña estatura.
Aquí el texto nos muestra otra barrera muy personal, su pequeña estatura. Zaqueo quería ver a Jesús, pero había algo en sí mismo que le dificultaba acercarse. No solo era un problema de afuera, sino que también era una limitación en su propia condición. Era un hombre de pequeña estatura. Y eso importa porque muchas veces no solo luchamos con lo que está alrededor, sino que también con lo que cargamos en nuestra propia historia. En el caso de Zaqueo, su pequeña estatura era una limitación visible, era algo que no podía cambiar en ese momento. Su realidad natural lo ponía en desventaja con las demás personas para poder ver a Jesús. Porque también nosotros cargamos limitaciones. Quizás no sean visibles como la de Zaqueo, pero eso no significa que no estén allí. A veces el pasado, a veces la vergüenza, a veces la culpa, heridas viejas, inseguridades profundas, a veces pecados ocultos nos impiden buscar a Dios. A veces son temores o fracasos que se interponen entre Cristo y nosotros. Y una de las mentiras más peligrosas que el enemigo coloca en nuestras mentes es: yo no puedo acercarme a Jesús así como soy. Yo no puedo acercarme a Jesús por lo que hice. Yo no puedo acercarme a Jesús porque tengo un pasado demasiado dañado. Yo no puedo acercarme a Jesús porque tengo demasiadas limitaciones. Lo hermoso del texto es que no muestra un Zaqueo resignado, no nos muestra un Zaqueo cruzado de brazos diciendo: bueno, si soy yo no tengo oportunidad, lastimosamente me dejó el tren. No, al contrario, su limitación era real, pero eso no lo detuvo. Y eso es clave porque todos tenemos limitaciones. Pero una cosa es tenerlas y otra cosa muy distinta es usarlas como excusa para no acercarnos a Cristo. Zaqueo no negó su condición, no fingió que el problema no existía, pero tampoco se quedó atrapado en él. Hay personas que viven atadas a sus limitaciones. Se definen por su pasado, se encierran en su culpa, se miran desde sus heridas y terminan creyendo que nunca podrán acercarse de verdad a Jesús. Pero esta historia nos muestra algo diferente. Una limitación real no tiene por qué convertirse en una condena definitiva. Zaqueo no dejó que su pequeña estatura definiera su historia. Hizo todo lo que tenía que hacer con tal de ver a Jesús. Y eso también necesitamos entenderlo todos nosotros el día de hoy. Tal vez hay cosas en la vida que no podemos cambiar de inmediato. Hay luchas reales, hay heridas profundas, hay pasados vergonzosos, pero ninguna de esas cosas debe convertirse en la razón final para alejarnos de Cristo. Las limitaciones de Zaqueo no fueron más grandes que su deseo de acercarse a Jesús. Y Dios nos llama a romper la barrera de nuestras limitaciones para acercarnos a Jesús, no negándolas, no disfrazándolas, no fingiendo que no existen, sino dejando de usarlas como excusas para no buscar al Señor. Porque al final el problema no es solo lo que me limita, el problema es cuando dejo que esa limitación pese más que mi deseo de acercarme a Cristo. Recordemos la idea principal. Jesús va tras el perdido, lo salva y lo transforma con su gracia. Bien, ya vimos todas las barreras que Zaqueo tuvo que hacer para llegar a Jesús. Ahora veamos la otra parte de la historia. ¿Qué hizo Jesús? Vayamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es: Jesús rompe las barreras para darme salvación. Barreras y salvación son las palabras para llenar. Inciso A, ¿qué hizo Jesús? La primera barrera que Jesús rompe. Distancia es la palabra. Jesús rompe la barrera de la distancia. Mire lo que dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hasta este momento Zaqueo ha corrido, se ha adelantado, ha subido a un árbol, y uno podría decir que toda esta historia trata de un hombre que corre, que sube un árbol y que hace hasta lo imposible para llegar a Jesús. Pero de repente el texto cambia de enfoque. Jesús entra en escena. Jesús llega al lugar, levanta su mirada y se dirige directamente a este hombre. Y aquí aparece la primera barrera que Cristo rompe, y esa es la barrera de la distancia. Porque Zaqueo no solo estaba arriba de un árbol físicamente lejos de Jesús, también estaba lejos de Dios espiritualmente. Era un hombre marcado por el pecado, marcado por una vida desordenada y por una mala reputación. Era un hombre distante no solo de la multitud, sino de Dios mismo.
Y sin embargo Jesús no pasa de largo. Cristo no lo ignora. Jesús no sigue caminando, no lo deja ahí arriba como un simple espectador. Jesús llega exactamente al lugar donde Zaqueo está, levanta la mirada hacia él y rompe la barrera de la distancia. Así es la gracia de Cristo. La gracia no espera que el pecador rompa toda la distancia solo. La gracia se acerca, la gracia toma iniciativa, la gracia viene al encuentro del que estaba lejos. Zaqueo quería ver a Jesús, sí, pero está claro que Jesús ya venía detrás de Zaqueo. El cazador es cazado, el buscador es encontrado. Y mire lo que hace Jesús. El texto dice, miró hacia arriba. Yo quisiera que vaya conmigo a esta imagen, o que se ponga esta imagen en su memoria. Zaqueo sale, no sabemos, la Biblia no nos dice, el texto no nos dice qué es lo que estaba haciendo. Puede ser que estaba en su casa, tal vez andaba cobrando, no sabemos. La cosa es que él se da cuenta que Jesús entra en la ciudad. Alguien le dice, Jesús entró en la ciudad. Y este hombre ha escuchado de Jesús. Jesús está en su máximo auge de su ministerio. Jesús está en la cúspide del mismo. Es muy famoso. Y Zaqueo dice, yo quiero conocer a este hombre. Pero él sabe que no va a poder llegar a él por la multitud. Mira la multitud, me imagino que cuando sale de donde estaba la gente está aglomerando, buscando, tratando de llegar a Jesús. Y él dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y dice, no puedo esperar. Y decide correr, dice el texto. Corre enfrente de toda la gente. Cuando llega, me imagino, enfrente de la gente con la oposición, la multitud no puede hacer nada. Dice, ¿qué hago? Y mira el árbol y dice, ya sé, me voy a trepar al árbol. Se sube al árbol y cuando se sube al árbol, él mira esta multitud caminando hacia él en la calle, aquel ruido, aquel escándalo. Me imagino yo la Biblia, por favor, el texto no dice esto. Estoy llevándolo a una escena que me estoy poniendo en mi cabeza. Me imagino a Zaqueo arriba del árbol con su corazón latiendo. Y mira la multitud venir. Y en medio de la multitud me imagino a los discípulos, por favor, a un lado, mientras Jesús pasa. Y él mira el ruido, el escándalo, la gente. Pero en medio de toda esta gente hay alguien que capta su atención. Hay alguien que camina diferente. Hay alguien que se mira diferente. Hay alguien que su sola presencia capta su atención. Y mientras Zaqueo lo mira venir y su corazón empieza a latir fuertemente, Jesús se detiene, lo mira y le dice, Zaqueo. Wow. Jesús conocía su nombre. Jesús conocía su nombre. Este momento es personal. Jesús no le habla como uno más. No le dice, hey tú, hombre, ¿qué haces ahí? Le dice, Zaqueo. Jesús sabía su condición. Jesús lo conocía su historia, conocía su pecado y aún así Jesús se detiene y lo llama por su nombre. Recordemos que el nombre de Zaqueo significa limpio o puro. Quizás este hombre, cuando escuchó a Jesús, después de su madre, tal vez fue la única persona que habló de su nombre con amor, con gracia. Todos los demás se burlaban de su nombre. Pero hoy escucha a Jesús llamarlo con la gracia que solo Jesús tiene. Zaqueo. Y eso nos muestra que la gracia de Cristo no se mueve porque el pecador sea digno. La gracia se mueve precisamente porque el pecador está lejos de Dios. Eso es lo precioso de este texto. Jesús rompe la barrera de la distancia. La distancia era real. Zaqueo estaba lejos de Dios, pero Cristo se acercó. Y eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Hay personas que están lejos de Dios y no necesariamente están lejos de la iglesia. Algunos estamos aquí. Hay personas aquí en la iglesia, pero lejos en su corazón de Dios. Hay personas aquí en la iglesia, pero lejos de su comunión con Dios. Hay personas dentro de la iglesia lejos de la obediencia de Dios. Pero este texto nos recuerda que cuando Jesús pasa, la distancia no tiene por qué ser el final de la historia. Cristo todavía rompe esa barrera y llama al perdido por su nombre. Y quizás eso es exactamente lo que está pasando esta mañana. Así como se detuvo ese día debajo del árbol, miró a Zaqueo a los ojos y le habló por su nombre, Él también hoy a través de su palabra está pasando por aquí, se ha detenido y te ha llamado por tu nombre. Carla, José, María,
Miriam, Gabriel, baja del árbol. Jesús está pasando por aquí. Y no vino solo para que lo veas como un espectador más. Él vino a buscarte, Él vino a llamarte, Él vino a romper la distancia que hay entre tú y Él. Vayamos a nuestro segundo inciso. Inciso B. La palabra para completar ahí es religión. Jesús rompe la barrera de la religión. Sigamos en el versículo 7. Mire lo que dice. Al ver esto todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. El texto nos deja ver otra barrera clara que Jesús rompe, la barrera de la religión. Zaqueo no estaba solo lejos de Dios por su pecado personal, también era un hombre sin lugar dentro del sistema religioso respetable de su tiempo. No creo que Zaqueo era bienvenido en ninguna sinagoga. No creo que se expusiera a entrar y dijera, oh, mira el puro aquí, nos va a caer un rayo, salte. Era un hombre sin lugar dentro del sistema religioso de su tiempo. Un publicano no era visto como un ejemplo de piedad, sino como un traidor, un abusador, como una persona indigna. Por eso la reacción de la multitud no nos sorprende. La multitud dice, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Pero aquí hay un detalle importante. El detalle, o el problema, perdón, para ellos, no era que Zaqueo fuese indigno. Ese no era el problema de ellos, ellos ya lo sabían. El problema era que Jesús quisiera tener comunión con alguien así. Eso les parecía a ellos ofensivo, eso les parecía incorrecto, esto es inaceptable. Ahí vemos cómo funciona la religión cuando endurece y pierde el corazón de Dios. La religión sin gracia levanta barreras, clasifica a las personas, decide quién parece aceptable y quién no. Se siente cómoda con los que se ven bien por fuera, con los que aparentan, pero se incomoda cuando la gracia de Dios alcanza al pecador. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. La multitud pensó que Zaqueo no tenía lugar. Zaqueo no merecía la cercanía de Jesús, no merecía que un maestro santo entrara en su casa, pero Jesús rompe esa barrera. Porque Jesús no se deja gobernar por la opinión religiosa de la multitud. No se deja encerrar en categorías humanas de quién es digno o quién no. Él precisamente entra donde la religión orgullosa no quiere entrar. Aquí la religión murmura, Jesús se acerca. La religión señala, pero Jesús llama. La religión excluye, pero Jesús entra. Y esto nos deja ver algo importante. Una cosa es la santidad verdadera y otra muy distinta es la religión sin misericordia. Jesús no negocia la santidad, pero tampoco se mantiene lejos del pecador que necesita salvación. La cercanía de Jesús con Zaqueo no era aprobación de su pecado, era gracia salvadora acercándose precisamente a aquel que estaba perdido. Y esto sigue siendo una palabra viva para nosotros hasta el día de hoy. Todavía existe una religión que mantiene apariencias, pero no sabe qué hacer con la gracia. Una religión que se incomoda cuando Dios salva al menos probable. Una religión que habla de Dios, pero no refleja el corazón de Cristo. Por eso este punto es necesario. Jesús rompe la barrera de la religión. La multitud decía, ese hombre no tiene lugar, pero Jesús dice, hoy debo quedarme en tu casa. Y debemos poner cuidado a esto, porque es posible estar cerca de la iglesia, es posible manejar un lenguaje bíblico, incluso aparentar cristianismo y vivir una vida de piedad, y aún así tener un corazón parecido al de la multitud. Es posible defender la verdad, pero sin misericordia. Es posible ser religioso, pero no parecernos a Cristo. En cierto sentido, eso fue lo que vimos en la historia de Jonás hace unas semanas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esa serie maravillosa? Jonás se molestó porque Dios mostró misericordia con los que él consideraba indignos. Aquí la multitud murmura por la misma razón. No entienden el corazón ni la gracia de Dios. Ese es el problema de la religión cuando se endurece. Se vuelve fría, levanta barreras y decide quién es aceptable y quién no. Pero Jesús rompe esa lógica. Él se acerca al que todos despreciaban. Entra en la casa del que todos querían mantener fuera y nos muestra que Él no vino a mantener distancia con el perdido, sino vino a buscarlo y a salvarlo.
Bien, inciso C. La palabra para completar ahí es rota. Jesús rompe la barrera de la relación rota. Volvamos al versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y luego en el versículo 6 añade que entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Bien, aquí vemos algo muy hermoso. Jesús no solo rompe la distancia, también Jesús no solo rompe la barrera de la distancia, sino que rompe también la barrera de la relación rota. Zaqueo no estaba lejos, no solo estaba lejos de Dios, su comunión con Dios estaba quebrada, su vida estaba torcida, su corazón estaba desordenado, no había cercanía ni paz verdadera. Cuando Jesús le dice: hoy debo quedarme en tu casa, no está hablando simplemente de una visita social. No es simplemente vamos porque quiero comer algo contigo, porque me han dicho que tú tienes los mejores asados en buen argentino aquí. No, Jesús quiere ir y hacer una visita personal. Está entrando en el espacio personal de este hombre. Está trayendo cercanía donde había distancia y comunión donde había ruptura. Porque el evangelio no se trata solo de ver a Jesús de lejos, no se trata de admirarlo o sentir una curiosidad espiritual. El evangelio nos lleva a una relación restaurada con Dios. Zaqueo comenzó queriendo ver a Jesús, pero Jesús quería algo mucho más grande que solo lo mirara. Jesús no quería que Zaqueo solo lo viera pasar. Jesús quería entrar en su casa, Jesús quería entrar en su vida. Jesús quería transformarle su vida. Y eso cambia por completo la escena. Zaqueo no se queda como espectador, no se queda arriba del árbol, no se queda mirando desde lejos. El texto dice que baja, lo recibe con gozo y entonces Jesús entra en su casa. Y eso es exactamente lo que Cristo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él no vino para ser admirado, Él vino para reconciliar al pecador con Dios, para traer comunión. Vino a donde el pecado había dejado ruptura. Jesús rompe la barrera de la relación rota. Jesús no solo me deja verlo, no solo me llama por mi nombre, también entra en mi casa, también entra en mi vida y la transforma. También me acerca a Dios. Y eso sigue siendo necesario hasta el día de hoy. Hay personas que han nacido, crecido en la iglesia, que saben mucho de Dios. Han oído predicaciones, pero su relación con el Señor está fría, quebrada, distante. Este texto nos recuerda que Jesús no se conforma solamente con pasar cerca. Él quiere entrar, Él quiere acercarse, Él quiere restaurar lo que está roto en tu vida. Bien, la última barrera que tuvo que romper Jesús. Veamos el inciso D. Pecado. La barrera del pecado. Llegamos al punto culminante del relato. Mire lo que dice versículo 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Y en el versículo 9 dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Y luego finalmente en el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos la última y la más profunda de las barreras que rompe Jesús, la barrera del pecado. Porque al final ese era el problema que separaba a Zaqueo de Dios. No era su mala fama, ni su relación rota, ni la distancia. El problema más profundo era su pecado. Y eso queda claro en sus propias palabras. Zaqueo habla de haber defraudado. Él dice que va a restituir y reparar el daño. Y aquí vemos a un hombre que no está escondiendo su pecado, que no lo minimiza. Vemos a un hombre que está siendo confrontado por la misma presencia de Cristo. Porque cuando Jesús entra de verdad en la vida de una persona, el pecado ya no puede quedarse cómodo. Cristo lo confronta, lo expone, lo lleva al arrepentimiento y empieza a transformar su vida. Y aquí es importante aclarar algo, porque por ahí vi un sermón similar de este texto, no como este sermón, pero este texto, que decía que Zaqueo dio para poder ser salvo. Decía por ahí la predicadora: a punta de dólares te meto al cielo. Zaqueo no está tratando de comprar salvación. Zaqueo no está negociando, no está diciendo: si yo hago esto, me salvas. No, eso no es lo que enseña el texto. Lo que el pasaje muestra es que la gracia ya empezó a obrar en su corazón y por eso hay un fruto visible.
Vivimos en una cultura que habla mucho de cambios, de apariencia, pero muy poco de transformación verdadera. Pero cuando Cristo salva de verdad, algo tiene que empezar a cambiar. No se trata solo de emociones de un momento, sino de una vida transformada por la gracia de Jesús. Eso es lo que vemos en Zaqueo. Inmediatamente que Jesús llega a su casa, que Él le recibe, entonces su relación con el dinero cambia. Su relación con el pecado y con los demás comienza a cambiar. Y esto es importante decirlo porque hay mucha gente que confunde la vida cristiana con lo que sintió durante un servicio. Hay quienes salen hablando de si la música estuvo lenta, si las alabanzas estuvieron buenas, si se sintió poco o mucho la presencia. Pero ese no es el centro. El centro no es cuánto sentí por unos minutos, sino que está haciendo Cristo en mi vida para ser transformado a través de su palabra. Una persona puede emocionarse en un servicio y seguir igual. Puede levantar sus manos pero no rendir su corazón a Dios. Puede llorar un momento y salir igual que como entró. Pero cuando Cristo salva de verdad, algo empieza a moverse por dentro y tarde o temprano se ve por fuera, empieza a mostrar fruto de arrepentimiento. Eso es lo que vemos en Zaqueo. El texto no dice que simplemente sintió algo bonito y por emoción se puso a hacer esto. No, lo que muestra es que después de recibir a Jesús, su vida comenzó a cambiar de manera concreta. Su relación con el dinero cambió, su relación con el pecado cambió, su relación con los demás cambió. Porque la gracia de Cristo no solo toca los sentimientos, sino que transforma la vida del pecador. Y cuando esto sucede, cuando hay este fruto de arrepentimiento, es cuando entonces Jesús declara: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso quiere decir que lo que ocurrió ahí fue más grande que una visita. Fue mucho más que una emoción del momento. Fue salvación, fue la gracia de Dios irrumpiendo en la vida de un pecador. Y luego Jesús remata con la frase esencial de todo el pasaje: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Cristo. Él vino a buscar, Él vino a salvar, Él vino por los perdidos. Él vino para buscarnos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, para darnos vida eterna y reconciliarnos con Dios. Jesús no solo rompe las barreras externas, no solo rompe la barrera de la distancia, no solo rompe la religión fría, no solo rompe la relación rota. Jesús rompe la barrera más grande de todas, la barrera del pecado. Porque esa es la barrera que separaba a Zaqueo de Dios. Y esa es la barrera que sigue separando a la humanidad de Cristo. Pero aquí está la gloria del Evangelio. Cristo vino precisamente a salvar al pecador. No vino a mejorar al hombre ni a preocuparse solamente por su estatus social y económico. No vino a maquillar su condición. Jesús vino a salvar al pecador. Por eso este punto cierra el movimiento de este sermón. Jesús rompe la barrera del pecado, no ignorándolo, no minimizándolo, no aprobándolo, sino salvando al pecador y transformando su vida con su gracia. Y eso lo vemos en Zaqueo. Jesús lo llama, entra en su casa, trae salvación, y esa salvación comienza a notarse, porque la gracia que perdona también transforma la vida del pecador. Recordemos nuestra idea principal. Jesús va tras el perdido, lo salva y lo transforma con su gracia. Concluyamos esto, hermanos. Quizás aquí vale la pena volver a la ilustración con la que comenzamos. En aquella boda real, el príncipe Harry y Meghan, muchas personas rompieron todas las barreras solo para verlos, aunque sea por unos segundos. En aquella boda real, viajaron, gastaron, esperaron, soportaron frío y cansancio, y al final se fueron contentos con simplemente un vistazo de la pareja real. Pero todo quedó allí. Los vieron desde lejos, pero nunca los conocieron. Nunca pudieron hablar con ellos. Y lo peor, nunca se los pudieron llevar a su casa. Pero con Jesús no debe ser así. Zaqueo no se conformó con verlo pasar. No se quedó como espectador, sino que bajó del árbol y lo recibió con gozo. Y Jesús entró en su casa. Y ahí está la pregunta del millón. Porque ahí no hubo emoción, hubo salvación, hubo transformación. Hubo una vida cambiada por la gracia. Y la pregunta del millón es: ¿qué vas a hacer tú con Jesús?
¿Te vas a quedar y te vas a conformar con simplemente verlo pasar? ¿Te vas a quedar con la emoción momentánea? ¿Vas a salir de aquí como entraste o vas a recibirlo de verdad y dejar que su gracia cambie tu vida? Porque eso es lo que Cristo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sigue llamando al que se cree autosuficiente, sigue llamando al orgulloso, sigue llamando al que se esconde detrás de la multitud, sigue llamando al que cree que sus limitaciones son demasiado grandes para acercarse a Él. Él sigue rompiendo la distancia, sigue rompiendo la religión vacía, la relación rota y la barrera del pecado para salvar al pecador. Madre soltera, no cargues sola con lo que Cristo puede ayudarte a cargar. Joven, no te quedes con la curiosidad ni dejes que lo que dicen o el bullying te mantenga lejos de Dios. Matrimonio, no se conformen con una fe de apariencia. Dejen que Cristo entre en su hogar y restaure lo que está roto. Hombre, deja la autosuficiencia y reconoce que necesitas a Jesús. Y mujer, no sigas aparentando fortaleza. Deja que Cristo haga una obra real en tu vida. Iglesia, no basta con estar cerca del lenguaje bíblico y seguir siendo espectadores. No basta con venir los domingos o incluso servir. No basta. Muchos creyentes confunden ir a la iglesia con ser la iglesia. Y tú, amigo, que todavía no conoces de verdad al Señor, no te quedes solo con una historia bonita. Cristo está pasando por aquí, no para que lo mires de lejos. Está pasando por aquí para llamarte, para entrar en tu vida, porque Él quiere salvarte y quiere transformarte. Por eso hoy no te conformes solamente con verlo pasar. Bájate del árbol, recíbelo con gozo y llévatelo hoy para tu casa, para que Él pueda transformar tu vida. Incline su rostro, vamos a orar.